Estamos con el profesor Jaime Fornaguero, director del Centro de Investigación en Neurociencias, que nos va a acompañar hoy a compartir un poco de su conocimiento. Profesor, si gusta empezamos, que usted nos comente cuál es su formación académica. Bueno, yo soy originalmente un biólogo aquí de la Universidad de Costa Rica, que después saqué mi maestría en Fisiología de Sistemas, también en la Escuela de Medicina, y luego me fui a hacer un doctorado en Alemania sobre neurofisiología para estudiar un poco enfermedades neurodegenerativas. Para las personas que desconocen que en Costa Rica hay un centro de investigación en neurociencias, ¿qué tipo de actividades y proyectos desarrolla el centro? Bueno, nosotros aquí desarrollamos 3 líneas de investigación, una que se llama neurobiología, que trabajamos con modelos animales que estudian estados de ánimo, enfermedades neurodegenerativas, un poco también epigenética. Trabajamos también la línea de desarrollo cognitivo, que usted la conoce, creo, en la que mucho tiempo estuvimos trabajando con niños de preescolar, estudiando funciones ejecutivas, principalmente memoria de trabajo, y en la parte de neurogenética, que estuvimos trabajando mucho también con enfermedades que tienen que ver con no tanto problemas cognitivos, sino más bien deshabilidades motoras o inhabilidades motoras como las distrofias miotónicas. Estuvimos trabajando un poco con déficit atencional también en la parte genética, específicamente en humanos, y después la neurogenética la involucramos también en la neurobiología. Entonces los modelos animales les ponemos también el componente de genética que hoy en día es tan importante. Bueno, para ir entrando en la temática que estamos abordando esta semana en el diplomado, me voy a enfocar en dos conceptos que son aportes de la neurociencia, pero que para mí son muy importantes en la práctica educativa, y es el concepto de plasticidad cerebral y el de epigenética. Entonces, si gusta, empezamos definiendo qué es la plasticidad cerebral. Bueno, ya empezamos complicado, pero no importa, vamos a hacerlo lo más simple. Plasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para cambiar de acuerdo con las necesidades, es decir, cambios ambientales, problemas le llaman insultos, a mí no me gusta, pero por ejemplo cuando hay algún efecto que esté produciendo un disturbio conductual o cognitivo, el cerebro puede responder ante eso. O puede ser simplemente en procesos de aprendizaje que cambie tanto su estructura como su función. Entonces la plasticidad es esa capacidad de cambio, y el cerebro tiene una capacidad de cambio que es realmente muy grande y que se mantiene a lo largo de toda la vida. Entonces plasticidad es eso, capacidad de cambio ante cambios en el ambiente. ¿Hay diferentes tipos o niveles de plasticidad? Sí, claro, y hay un grupo, a mí me gusta mucho siempre citarlo, que son Greenaway y Black, en los años 80 hablaron de 3 tipos de plasticidad, que se llama la plasticidad experiencia expectante, que es aquella plasticidad que depende de nuestra experiencia en los cambios que se den. Por ejemplo, usted va a aprender a tocar guitarra, entonces a usted le va a cambiar la estructura cerebral y la función cerebral de acuerdo con ese tipo de aprendizaje. Pero no todos queremos aprender a tocar guitarra, entonces no todos tendremos esa plasticidad, dependerá de la experiencia de cada uno. Está la plasticidad que se llama plasticidad, ya se me olvidó, usted ahí lo editará. Se llama la plasticidad, ya le digo, experiencia expectante. Ok, experiencia independiente. Y es aquella que no requiere ninguna experiencia y que de por sí cuando nacemos siempre tenemos. Es decir, los cambios en el neurodesarrollo que ocurren siempre. No los puede usted controlar, están ocurriendo. Y está aquella que es una que espera que se ocurran según los estímulos que tiene. Es decir, usted nace y cuando nace obtiene estímulos. Y esos estímulos los va a obtener quiera que no quiera. Por ejemplo, la luz, el tacto, el sonido, y eso ya produce cambios en su cerebro que lo van preparando para acomodarse y responder a los estímulos del ambiente. Entonces, la plasticidad es una capacidad inherente al cerebro, es decir, sin importar la experiencia, siempre va a haber capacidad de plasticidad. Siempre hay capacidad de plasticidad, y esa plasticidad es, por supuesto, individual y depende del ambiente en el cual el organismo se desarrolla. Okay. ¿Qué factores pueden afectar esa capacidad de plasticidad que tiene el cerebro? Hablemos de 2. Uno es el genético y otro es el ambiental. Cuando hablamos de genético, y esa es una de las cosas que seguro ustedes abordarán durante este curso, es la individualidad. No nos gusta saberlo, pero estamos un poco determinados por nuestros padres y nuestros genes. Es decir, nuestros genes tienen ciertas capacidades y esas capacidades pueden o no expresarse al máximo dependiendo del ambiente. Entonces, ustedes
nosotros todos tenemos un límite genético que está determinado, pero ese límite genético lo lograremos alcanzar solo si el ambiente nos lo permite y nosotros trabajamos por eso. Yo siempre le digo a los estudiantes, usted es hijo de premios Nobel, los dos son premios Nobel, qué bueno. ¿Usted va a ser premio Nobel? No, depende de qué, de que estudie, eso es el ambiente. Es decir, su esfuerzo por desarrollar la potencialidad genética que tiene. Eso no se gana solo por tener padres que son excelentes, hay que trabajar por ello. Y eso es parte de lo que uno tiene que hacer en educación, y es trabajar por ser mejor. ¿La plasticidad puede variar según la etapa del desarrollo? Sí, de hecho también hay bastantes mitos al respecto, porque hay gente que dice que si se pasa en algún momento de un periodo particular del desarrollo, nunca más una capacidad se va a poder desarrollar, que no es totalmente cierto. Sí es cierto que hay picos de sinapsis, es decir, de unión entre células, y eso es temprano, sí, hay gente que habla de los 3 años y los 4 años como así puntos fundamentales, y efectivamente hay un montón de conexiones, pero esos momentos no son momentos críticos que si se pasan algo no va a ocurrir, sino que en periodos posteriores ocurrirá de manera tal vez más lenta, costará más que se establezca algún comportamiento, una función, pero que puede seguir ocurriendo a lo largo de la vida. Entonces sí existen periodos que le llamamos periodos sensibles del desarrollo, pero no son críticos para una determinada función. O sea, no es, pasó esto y no lo logró, chapa, ya no lo logrará nunca más. Entonces, ¿qué implicaciones puede tener este concepto de plasticidad a nivel educativo? Me imagino que usted ya lo ha vivido y lo ha sufrido, es decir, tiene implicaciones tan importantes como que la gente crea que después de un determinado momento ya no hay nada que hacer, lo cual no es cierto, siempre hay algo que hacer. Lo que pasa es que puede ser que cueste más, y la implicación que tiene es que hay que tener respeto por el neurodesarrollo. Yo creo que uno no puede estarse brincando las etapas del neurodesarrollo simplemente porque quiere acelerar procesos, porque no necesariamente esa aceleración de los procesos va a hacer que se establezcan de una buena manera, sino más bien al contrario, pueden convertirse en lo que vemos hoy, niños con depresión que los obligan a escribir a los 0 años, o cosas así, y que no lo relacionamos con lo que le estamos presionando a hacer, pero tiene mucho que ver con que el neurodesarrollo tiene sus tiempos, y nosotros hemos estado tratando de acelerarlas y ofrecer cosas educativas en las instituciones que hagan que todos esos procesos se aceleren, y no necesariamente pueden. El cerebro es tan plástico que podrá lograrlo, pero ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo? Esas son las que todavía no conocemos muy bien. Profesor, ¿podría uno afirmar entonces que cualquier persona, incluso una persona, por ejemplo un niño con algún tipo de discapacidad, puede aprender en cualquier momento de su vida, en mayor o menor medida, ¿verdad? Según diferentes factores, como usted lo ha dicho, pero siempre está la capacidad de aprendizaje? Bueno, yo creo que usted me lo está preguntando retóricamente, porque usted sabe que eso ocurre, porque usted trabaja justamente en eso, y yo no voy a contradecirla. Por supuesto que ocurre. El punto es que también tenemos que pensar que esto que llamamos límites, hay momentos y hay capacidades que se tienen o no se tienen, pero efectivamente la plasticidad se mantiene a lo largo de toda la vida. Es decir, como dice usted también muy bien, es o más o menos, pero la plasticidad va a permanecer, y por eso no hay que dar ningún caso por perdido en ningún momento. Siempre se puede tratar de lograr algo. ¿Cuánto se logre? Depende de cuánto sea ese nivel de discapacidad, y también depende de la estrategia que usted utilice como docente, que esa es otra cosa importante. Ahora que usted mencionó cómo interactúan factores ambientales y factores genéticos en esto de la plasticidad, tal vez podríamos ir definiendo qué quiere decir epigenética. Sí, la epigenética, bueno, es un concepto que está súper de moda hoy en día en todas las áreas. En educación ya se involucró también, antes se creía que era solo biomédica, pero la epigenética tiene que ver con los cambios de la expresión de ciertos genes que ocurren sin que cambie la estructura básica del ADN. El ADN es nuestra molécula madre, digamos, en donde está toda la información genética y hereditaria, que está compuesta por 4 nucleótidos que se mezclan de alguna manera para dar todos nuestros genes, y esos genes están ahí, pero algunos de esos genes se expresan o no se expresan, aunque estén ahí. ¿Y por qué se expresan o no se expresan? Bueno, resulta que el ADN está conformando una cuestión que se llama la cromatina alrededor de unas proteínas que se llaman histonas, y se enreda mucho, y para poder expresar un gen tiene que desenredarse, y para que se desenrede algo tiene que decirle que se desenrede.
Ese algo son factores epigenéticos, es decir, en el ambiente existirán algunos elementos de muchas índoles diferentes que producen cambios químicos o en el ADN o en las histonas, metilándolos, fosforilándolos, poniéndoles grupos químicos que hacen o que se abra o que se cierre el ADN, y así le permite a toda la maquinaria poder expresar o no un determinado gen. Pero no cambió nada la secuencia del ADN, no es una mutación, es simplemente aumento o disminución de la expresión de un gen por factores ambientales. Cuando hablo de factores ambientales, por favor que se entienda bien, pueden ser internos o externos al organismo. ¿Cuáles podrían ser ejemplos, digamos, de factores ambientales? Hormonas, por ejemplo. Algunas hormonas que determinen que en determinado momento justamente se exprese tal gen. Pubertad, ¿verdad? En la pubertad ocurren cambios epigenéticos, cambian las hormonas y cambia la expresión de ciertos genes que antes no se daban, pero los genes estaban siempre ahí. Y así puede ser también el ambiente, y se ha comprobado la nutrición favorece o inhibe la expresión de ciertos genes, el ejercicio, por supuesto, estrategias de aprendizaje docente también puede facilitar o inhibir la expresión de ciertos genes. Lo que pasa es que la gente le da un poco de miedo hablar de esto porque entonces parece que todo es muy determinista y entonces yo tengo que expresar este gen para aprender tal cosa. No es tan sencillo como eso, pero lo que sí es cierto es que estos ambientes de aprendizaje pueden alterar o modificar la expresión de genes, y eso tiene que ver con lo que logramos hacer cada día en nuestros ambientes particulares. Pero nunca hay una alteración del ADN, y eso es lo que lo diferencia de una mutación. Exactamente, no existe alteración. Usted pone su secuencia de ADN, estira el ADN y siguen las mismas letras en el mismo orden. No hay nada novedoso en la estructura del ADN. Lo único es que hace es que se enrolle o se desenrolle lo que ya estaba ahí, más o menos, para ponerlo fácil. Entonces, en un individuo siempre están interactuando los factores genéticos con los epigenéticos. Siempre, sí. Siempre es imposible evitarlo, porque ningún individuo puede aislarse de esos genes y tampoco de su ambiente. Entonces siempre estarán interactuando y estarán modificándose mutuamente todos los días. Y si uno toma en cuenta que el ADN de cada persona es diferente y que todas las personas están expuestas a factores ambientales diferentes, uno podría decir que esa interacción es la base de la individualidad. Por supuesto, porque usted ya lo sabe también, en su aula, por ejemplo, usted puede tener niños que parece que son iguales, pero responden totalmente diferente a estímulos que son los mismos. Es decir, usted le pone el mismo estímulo, los niños son de la misma edad, del mismo sexo, si usted quiere, y de repente se encuentran respuestas totalmente diferentes ante un mismo estímulo. ¿Cómo explica usted? Fueron educados en diferentes casas, están en diferentes ambientes, se nutren de manera diferente, y ya existen datos que dicen que eso afecta justamente también procesos que son comportamentales o conductuales y al final cognitivos también. O sea, no pueden aislarse de eso y siempre están interactuando. Y entonces, independientemente de si hay una condición patológica o una condición de discapacidad o que no la haya, siempre cada persona va a tener un patrón de desarrollo único dentro de la variabilidad que permite la especie, ¿verdad? Sí, y esa es una de las cosas, no que critico, yo sé que siempre estamos tratando de hacer cajitas donde meter a la gente, pero es una de las cosas que siempre se ha hecho. De los 1 a los 3 tiene que hacer tal cosa. Si no hace eso, es una persona que tiene problemas. No necesariamente. Hay problemas que para la sociedad pueden ser, bueno, me desarrollé poco, este niño no habla a los N meses, y el vecino sí. No, ya la señora se preocupa y lo manda a un psicoterapeuta o quién sabe dónde, porque ese niño se tardó un mes más que el vecino. El vecino come diferente, sus genes son diferentes, su ambiente es diferente, porque tienen que ser iguales. O sea, yo no entiendo por qué todos los niños tienen que ser iguales si todas sus vidas son diferentes. Y usted lo habrá notado en sus clases, y usted le da la misma clase a todos, y cada uno lo interpreta de manera diferente. Usted lo que tiene que hacer es acentuar los puntos que cree que todos deberían entender de la misma manera, pero la respuesta que ellos van a tener a su información es diferente. Por eso no todos tienen 10. Pero usted también anteriormente habló de las pautas del neurodesarrollo, que es importante no acelerar, ¿verdad? Entonces es como mantener un equilibrio en, saber qué debería esperar para este rango de edad, para esta etapa, pero sabiendo que esa variabilidad siempre va a estar, ¿verdad? Siempre va a existir, y claro,
existen periodos en que uno dice, bueno, casi 3 años después no hace lo que la mayoría hace, de sí, hay que ver cómo la cosa, digamos, estoy exagerando con los 3 años, pero claro que existen pautas que uno tiene que decir, bueno, esto es normal y esto ya no es tanto, esto es típico, esto se está saliendo de lo típico, para poder tomar a tiempo medidas que permitan que eso o no se vaya empeorando o que se detenga su deterioro, ¿verdad? Y aprovechar los periodos sensibles que también usted no sabe. Claro, y aprovecharlos de buena manera. Yo tengo algunas preocupaciones cuando se habla de la estimulación temprana y se cree que un niño entonces hay que meterle 17.000 estímulos y ese va a ser el mejor niño. El problema es que el cerebro sí tiene límites y si usted le mete 17.000, él no va a lograr procesar los 17.000. ¿Para qué gasta la plata con 17.000? O sea, tiene que darle una cantidad de estímulos que sean posiblemente manejables por ese individuo. Si no, está desperdiciando la plata. Y la plata y además mucha frustración del niño, porque le están exigiendo cosas que su cerebro ya igual no va a poder hacer. Por lo maravilloso que parezca, tiene límites el cerebro. Profesor, y volviendo un poco al concepto de epigenética, una intervención docente continua, constante, podría considerarse entonces un factor ambiental, perdón, un factor epigenético. Totalmente. Y también existen pruebas al respecto. Dígame una cosa, si usted produce repeticiones, no sé cómo se aprendieron ustedes las tablas, en mi tiempo eran 2x1, 2, 2x2, 4. Y eso va estableciendo un patrón, y ese patrón se va asimilando y va produciendo cambios en su cerebro. Estoy seguro, y existen pruebas de eso. ¿Qué es lo que usted hizo? Repetir. Eso es una estrategia pedagógica también, que algunos están en contra, yo no, pero bueno, pueden estar en contra si quieren. En el cerebro las cosas se mantienen por repetición. Si usted pone una neurona a disparar y a disparar y a disparar, esa vía neuronal ya está abierta para cualquier otra cosa. La repetición es como el cerebro aprendido. O sea que no hay que satanizar la repetición. Y esa repetición hace justamente que se establezcan esos patrones, que se mantengan esos patrones y también puede ser útil. Y hay cambios que serán mejores o peores en usted, pero son estrategias que se pueden seguir usando a pesar de la tecnología. La repetición es buena. Profe, yo voy a hacer una conclusión hilando lo que usted acaba de decir, ¿verdad? Y usted me dice si es correcta o si hay que cambiarla. Así como le gusta hacer a usted los exámenes de verdadero o falso. Jamás. Nosotros podríamos afirmar entonces que si la intervención docente es un mecanismo, un factor ambiental que pone en marcha mecanismos epigenéticos, entonces la intervención docente puede modificar la expresión genética de una persona. Sí, y ya hay datos al respecto en humanos, porque en animales existen un montón que también aprenden, ¿verdad? Y uno ha visto esos cambios, pero en humanos existen ya varios grupos que están trabajando expresión de genes por cambios ambientales en la nutrición, en el aprendizaje, y eso cambia su cerebro, por supuesto, y la actividad de su cerebro. Nada más para cerrar, usted, bueno, que tiene toda esta formación en la parte de neurociencias y biología, pero también tiene la experiencia docente como profesor universitario, ¿usted considera que es necesario que los docentes sepan sobre neurociencia? ¿Cómo ese conocimiento y la aplicación de ese conocimiento puede cambiar los resultados que uno obtenga de un proceso de enseñanza y aprendizaje? Yo creo que es fundamental, pero no creo que la neurociencia solucione los problemas de la docencia. Es decir, la neurociencia es una herramienta más para ser tomada en cuenta, sí o no, dependiendo de lo que usted quiera, en algunos procesos. Pero que a mí no me digan, y es lo que a veces me da susto, es que la gente crea que sabiendo cómo funciona el cerebro voy a ser mejores estudiantes. No, usted tiene que buscar una estrategia pedagógica y didáctica que se acomode a ese funcionamiento cerebral para que eso sea exitoso. Pero por sí solo, yo con solo saber cómo es el cerebro no voy a poder desarrollar una estrategia pedagógica. Entonces yo creo que el gran reto está en que los que hacen neurociencia y los que hacen educación es que se junten, no creyendo que el uno es más que el otro, ni mucho menos, sino es cómo logramos entender, y a mí me gusta mucho esta palabra, y es aprendizaje compatible con el cerebro, y no basado en el cerebro. Basado en el cerebro ya lo sabemos todos, o sea, quítale el cerebro a alguien a ver cuánto aprende. Es compatible. ¿Qué quiere decir compatible? Entendamos cómo funciona el cerebro. Si el cerebro recibe tantos estímulos por segundo y eso los puede procesar, démosle esos y no más. Si el cerebro funciona en conjunto, trabajemos en grupo.
Si el cerebro funciona por repetición, hagamos repetición. Si la memoria es asociativa, porque tenemos que asociar las diferentes partes de los estímulos, hagamos aprendizajes asociativos. Si entendemos cómo funciona el cerebro, es más fácil darle al cerebro que comer. O sea, hey, le voy a dar lo que usted quiere, porque usted así lo hace, y no inventarse cosas que no tienen nada que ver, porque va a haber un cortocircuito ahí que no va a poder encauzarlo de la mejor manera. Bueno, perfecto, más bien, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo ese conocimiento y por acceder a esta entrevista. Yo sé que a los estudiantes del curso les va a ser de mucha ayuda. Pues espero, y cualquier cosa aquí estamos con mucho gusto. Muchísimas gracias.